Bueno, arrancamos. Como dijo Marco, lo que voy a presentar es la valoración diafragmática en los pacientes digamos, que tienen alto flujo y traqueostomía. Para empezar un poco y comprender cuál es la situación clínica, tenemos que entender que los pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada, que por eso llegan a la traqueostomía, en su mayoría presentan debilidad muscular. Esto hace que tengan un trabajo respiratorio inadecuado. Sabemos que existe una relación entre los días de ventilación mecánica y la debilidad tanto de los músculos periféricos como de los músculos respiratorios, sobre todo a nivel diafragmático. Sabemos que todo este periodo que tiene, digamos, del destete y la ventilación mecánica, existe una lesión diafragmática, que es lo que se llama miotrauma, que cuando uno empieza a ver cuáles son las principales causas, en su mayoría está dado o por la sobreasistencia, sobre todo digamos, la no utilización de modos asistidos, el darle mucha presión inspirada, y la otra es la subasistencia, que es donde el paciente tiene que hacer un esfuerzo diafragmático excesivo. Y todo esto genera una disrupción a nivel de las fibras musculares y diafragmáticas que terminan generando daño y por ende un mal funcionamiento diafragmático, y es lo que se conoce como miotrauma. Por otro lado, sabemos que aumenta la ventilación prolongada y la debilidad diafragmática, aumenta los días de ventilación mecánica. Ya a las 24 horas sabemos que puede existir debilidad diafragmática. Esto hace también que aumente la estadía en terapias intensivas hospitalarias y a su vez que tenga un impacto negativo en la evolución clínica del paciente. Por otro lado, como decíamos, el miotrauma, digamos, la manera de evaluarlo es buscar una medición, digamos, de diafragmática. La verdad que en este caso la ultrasonografía aporta, digamos, que es un método no invasivo, que puedes hacer, o sea, se puede reproducir, que los resultados los tenés al pie de la cama, o sea, lo ves en el momento a momento. Es dinámica, con lo cual vamos a ver que esto es uno de los puntos en los cuales me parece que el trabajo es muy importante, en donde no es solo una medición, sino son varias. Y por otro lado, que la curva de aprendizaje es corta, entonces eso ayuda a que el personal se entrene en forma rápida. Y cuando hablamos de qué cosas vamos a valorar, en líneas generales vamos a valorar lo que es la expulsión diafragmática y la fracción de acortamiento. Esto cómo se mide mediante ultrasonografía, y tienen a la izquierda un cuadro donde uno ve con un traductor, que es el convex, que es un poco más profundo, se mida. Cuando uno habla de expulsión diafragmática, en realidad lo que está midiendo es cuánto se desplazan los órganos sólidos, sobre todo bueno, el hígado y el vaso, en relación con los movimientos respiratorios. Y en la figura de la derecha pueden ver que ahí están midiendo la fibra muscular, o digamos el diafragma, el grosor del diafragma, mediante la sonda que es lineal, que es más superficial. Unas cosas que tiene que entender, que está bueno para entender el trabajo, es varias cosas. Uno, esto es la medición que vemos en la izquierda, el modo B. Estamos viendo acá que tenemos, este es el hígado, que lo utilizamos como ventana acústica. Esta zona hipererogénica es el diafragma. Y, bueno, esto es la vena cava inferior, son los puntos de referencia. Uno lo que va a medir es cuánto se desplaza esto de cefálico a caudal. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, lo poniendo en un modo M, que tira una imagen lineal y repetitiva en este sector, y ve el desplazamiento que tiene el hígado y, digamos, el diafragma. Recuerden, cuando el diafragma se contrae, se pone, o sea, disminuye, o sea, baja, ¿no? Cuando está en la parte, digamos, de no contracción, está abovedado. Esto es importante saber que está influenciado por muchas cosas. En pacientes que están en ventilación positiva, no es un muy buen marcador de trabajo respiratorio, porque va a depender del volumen tidal que uno le pone y la presión inspirada. Yo sé que cuanto más presión inspirada, más volumen, y voy a meter más aire y voy a desplazar más, con lo cual no es un buen valor para ver pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, ¿sí? O no invasiva, o sea, que estén a presión positiva. En cambio, cuando uno mira lo que es el diafragma, uno está viendo esto, que son 2,5, o sea, es poquito, son milímetros que mide. Y acá lo que uno ve, esto es una costilla, esto es la otra costilla, esto es lo más superficial, esto es lo profundo, y vamos a tener
por este lado el peritoneo, por fuera de la pleura, y en el medio está el diafragma. Uno lo mismo hace en un modo M y ve cómo va cambiando este grosor. Cuando uno ve acá, recuerden que cuando el diafragma se contrae, se pone más ancho, sería acá, y cuando el diafragma se relaja, es la parte más fina. Entonces uno, sabiendo cuál es el porcentaje, con una cuenta muy fácil, puede saber qué porcentaje o qué fracción de engrosamiento tiene ese diafragma. Lo fundamental de todo esto es que no está influenciado por la presión positiva de la ventilación mecánica, con lo cual sí es un buen parámetro y es uno de los mejores marcadores de la actividad o esfuerzo respiratorio no invasivo que tenemos para medir al pie de la cama. Entonces, esto un paciente se puede medir que esté o no en presión positiva. En cuanto a la cánula de flujo, ya todos sabemos que es un dispositivo que lo que genera es un alto flujo de oxígeno, que aporta unas concentraciones elevadas de oxígeno con un flujo elevado y regulable, que tiene una humedad relativa y tiene todas esas características que ya sabemos del alto flujo. Pero también sabemos que el alto flujo está dado para la insuficiencia, o sea, está demostrado que sirve en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, en la prevención de la falla en la extubación, sirve para preoxigenar, en el EPOC revisado de algunos trabajos que hablan, y el último trabajo que salió que es decanulación, tiempo de decanulación con el alto flujo. Un poquito viendo esto, tenemos que entender cuáles los beneficios fisiológicos que tiene para saber si eso va a aportar o no algún tipo de beneficio a nivel de un paciente con traqueostomía. Lo fundamental que sabemos es que el alto flujo lo que genera es un washout de CO2, todo lo que es la nasofaringe, disminuye el espacio muerto anatómico y eso hace que haya menor reinhalación de CO2 y al haber menor reinhalación de CO2 le disminuye la CO2 arterial y eso tiene menos estímulo del centro respiratorio y por ende disminuye la frecuencia respiratoria y sumado a que puede tener algún tipo de beneficio, algunos es bueno y algo no tanto, sobre la presión positiva al final de la expiración, todo eso hace que disminuya el trabajo respiratorio. Lo fundamental de entender lo de la presión positiva es que varía según la posición, varía si el paciente respira por la nariz, si respira con la boca abierta, la máxima PIP que puede generar es entre 8 a 10 centímetros de agua, dependiendo de esto que es fundamental, que es el flujo. Todos los beneficios que tiene la cánula de alto flujo son flujos dependientes. Y esto lo pongo ¿por qué? Porque en trabajos con personas sanas, en trabajos con pacientes traqueostomizados, con flujos menores a 50 no se ven ningún tipo de beneficio. Entre 30 a 10 no hay diferencia, recién a partir de 50 hay, con lo cual tenemos que entender que el beneficio que vamos a tener es el flujo y no es tanto el oxígeno. Y por otro lado, lo que tenemos que saber es qué pasa con el alto flujo por la traqueostomía. Por un lado, vamos a ver que el dispositivo es distinto que la cánula. Este es un conector que tiene, donde en esta parte se conecta al ventilador, esto va a la rama inspiratoria y tiene, digamos, este accesorio. Cuando uno empieza a ver, el flujo no entra directamente hacia la vía aérea como si entra, por ejemplo, cuando un paciente está con una cánula nasal y la boca cerrada, ¿sí? Porque no puede ir a otro lado y la cánula entra dentro de la narina. En cambio, el alto flujo tiene un orificio de salida, con lo cual el flujo, en su mayoría, va a entrar cuando sea la parte inspiratoria y no tanto la expiratoria. Entonces, como sabemos, o como si pensamos desde el punto de vista fisiológico, sabemos que el alto flujo por traqueostomía pierde algunas cosas de sus beneficios. Por un lado, ya sabemos que la traqueostomía de por sí disminuye el espacio muerto. A su vez, ese reservorio que tenía la nasofaringe, que generaba una bolsa natural de oxígeno y aumentaba la fracción inspirada de oxígeno, tampoco la tenemos. Y algo que me parece que no es menor es que no tenemos cierre glótico. Piensen que cuando un paciente tiene presión positiva, la glotis genera o evita la salida del gas intrapulmonar. Acá no lo tenemos, está constantemente en contacto con la vía aérea. Pero lo que sí ayuda y que sí está estudiado, está demostrado en estudios fisiológicos, es que sobre todo lo que hace es disminuye las resistencias inspiratorias y disminuye las presiones pico a nivel traqueal. Esto que hace es que el paciente
uno sabe que por la ley de la ecuación del movimiento del gas necesita un delta de presión entre la atmósfera y el alveolo para que ingrese aire. Bueno, ese delta de presión, un paciente está ventilando a presión positiva, lo hace el respirador, un paciente que está, y se puede sumar también la actividad muscular, pero el paciente que está sin ventilación mecánica, la fuerza es básicamente la muscular. Entonces, si yo le estoy agregando un cierto flujo, sobre todo alto, el delta de presión es menor. Entonces, eso es lo que puede hacer que el paciente tenga que inspirar, genere menos esfuerzo. Entonces, de esa manera disminuye las presiones pico inspiratorias del paciente. Y a su vez, disminuye la resistencia, porque recuerden que la resistencia depende de la vía aérea, que no se va a modificar, o del diámetro, pero sí depende de la delta de presión, y ese delta de presión no la hace el paciente, o hace menos todavía. Entonces, bajo esto iniciamos un protocolo que estaba aprobado por el CEPI, donde hicimos un estudio de casos cruzados para evaluar pacientes que sean mayores de 18 años, que estén traqueostomizados en ventilación mecánica por ventilación mecánica prolongada y que hayan tenido durante el transcurso de su proceso de desvinculación por lo menos 2 horas de ventilación respiratoria, de prueba respiratoria espontánea previo al ingreso del estudio. Lo que no incluimos fueron pacientes que tenían expectativa de vida menor a 24 horas, embarazadas y pacientes con limitación terapéutica. Y el objetivo principal fue evaluar la actividad diafragmática, que lo medimos mediante la fracción de engrosamiento y la excursión diafragmática. Y como secundario utilizamos también la ecografía mediante el score de luz para evaluar la iridación pulmonar. Entonces, ¿cómo fue el diseño? El paciente cumplió los criterios de inclusión y se randomizaba a empezar en alguna de las 2 ramas. ¿Para qué se hizo esto? Para que una rama, que por ejemplo era o la convencional o el alto flujo, si siempre se empezaba por alto flujo, puede ser que los cambios no se vean porque llegaban cansados al convencional. Entonces se randomizó con qué estrategia iniciar. Podía ser alto flujo o convencional. Convencional era tráqueo en T con un humidificador pasivo y otorgándole oxígeno a bajo flujo para saturar por arriba de 90 de saturación. Y el alto flujo utilizaban el conector que les mostré previamente y utilizaba el máximo de flujo, que con los equipos que utilizamos eran de 60 litros, y la FIO necesaria también para saturar 90 para arriba. Eso se hacían mediciones, ni bien se desconectaba el respirador, a las media hora y a los 60 minutos. Una vez que completaban la primera etapa, pasaban un periodo de ventilación de descanso, que era una presión, o sea, era una ventilación mecánica invasiva, que podía ser en modo soporte o presión, el que mejor el paciente se adopte para bajar el trabajo respiratorio. Y después de 2 horas se volvía a completar con con la otra rama. Estos pacientes, durante la etapa de reclutamiento ingresamos 28 pacientes. Esto quiero aclarar que es un estudio fisiológico donde, digamos, se puso arbitrariamente 10 pacientes para evaluar cómo respondían a la cámara de TSS. Y lo importante de saber es que utilizamos al mismo paciente como su intervención y control. Ingresamos 28 pacientes, los cuales de esos fueron excluidos, quedando 13 pacientes. Y de estos 13 pacientes solo ingresaron estos 10 porque 3 tenían mala ventana ultrasonográfica, que se definió como 2 operadores distintos que no puedan tomar unas mediciones fidedignas de medir. Lo que pudimos ver es que cuando uno ve las características de los pacientes, la edad fue de 67, con un debido estándar de 16, en su mayoría fueron pacientes masculinos, y el índice de masa corporal fue de 27, con un Apache 14, el SOFA fue entre 6 y 3,5, la mayoría de las causas de los pacientes estaban por daño neurológico, seguido por neumonía, sepsis y posoperatorio. Después de esos pacientes, la mayoría no tenía enfermedades pulmonares, y después un 40% sí tenía, que eran 3 EPOC y una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Estos pacientes fueron traqueostomizados con una media de 11 días, con un tiempo máximo de 19. El tiempo entre que se intubó e ingresó al protocolo fue de 22 días, y el tiempo entre que se traqueostomizó
y se hizo, e ingresó, o sea, cumplió los criterios para ingresar, fueron 8 días, o sea que no eran pacientes que se traqueostomizaban y salían inmediatamente de la ventilación mecánica, o sea, recién a los 8 días de la traqueostomía podían lograr 2 horas de ventilación espontánea. Y después lo que sí fue el MRC fue del 41 y solo 2 pacientes tuvieron delirium. Estos gráficos lo que muestran es del lado izquierdo, son todas las mediciones en el tiempo de los pacientes que no tenían cánula de alto flujo, o sea, son los 10 pacientes sin cánula de alto flujo a la izquierda y a la derecha los 10 que tenían. Como van a ver, no es que siguen una correlación, hay algunos que suben, bajan, pero ninguno tiene una tendencia si los mira así en forma individual. ¿Está bien? Lo que sí, cuando uno puede ver en el grupo, fíjense que el rojo sería los pacientes que tienen cánula de alto flujo y los azules los que no tienen cánula de alto flujo. Y ahí están marcados los valores que sería la fracción de engrosamiento. Yo acá quiero hacer un parate para entender qué es lo que hay de evidencia, qué es lo que uno mira y cómo lo interpreta. Cuando uno mira la fracción de engrosamiento, que sobre todo está demostrado o intenta trabajar para demostrar o intentar predecir qué paciente puede fallar a la ventilación mecánica, la mayoría de todos los trabajos utilizan una sola medición en un tiempo determinado. ¿Y eso qué implica? Si yo solo veo las mediciones de la derecha, o sea, las últimas, voy a decir que los pacientes que tienen cánula de alto flujo tienen 0,31%, un 32% de fracción de engrosamiento versus los pacientes que no tienen cánula, perdón, los que no tienen cánula de alto flujo tienen 32% y los que tienen cánula de alto flujo tienen 29%. Entonces, si yo solo miro esas dos, digo, no, este paciente, o sea, uno contrae más que el otro. Y si bien los valores son por arriba de 0,25 para tomar decisión, yo digo, no, si el paciente terminó la prueba de ventilación espontánea y tiene mayor fracción de engrosamiento, está haciendo más fuerza. Bueno, ¿pero eso es bueno o eso es malo? Bueno, creo que una sola medición no te refleja la evolución del paciente. Sí, lo que me parece que lo que te demuestra este trabajo es la temporalidad o cómo se comporta la fracción de engrosamiento en el tiempo. Y cuando uno lo ve, fíjense que los pacientes de alto flujo, que no tenían alto flujo, los celestes, terminaron aumentando la fracción de engrosamiento. Entonces, ¿qué pasó? Estos pacientes en el transcurso de media hora, en este caso fueron 2 horas, en 1 hora, perdón, fueron aumentando y aumentaron mucho. Y ese aumento no sabemos qué pasa en el tiempo, pero quiere decir que el paciente está cada vez haciendo más fuerza. En cambio, cuando uno lo mira en la forma temporal de los pacientes que tuvieron alto flujo, son los rojos, fíjense que disminuyó. Entonces, si los 2 pacientes estarían en condiciones de ser extubados, bueno, puedo decir que el alto flujo en este caso, para los pacientes, les es mejor. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a bajar. Si bien, como le explicaba, es un estudio fisiológico donde tiene un bajo N, pues son 10 pacientes y tomados en forma arbitraria, no da para sacar números, para que tenga una potencia suficiente para dar números significativos. Pero cuando uno lo ve en el gráfico, se ve en forma muy clara que uno tiende a aumentar y el otro disminuye. ¿Y qué pasa con los pacientes obesos? Pues, por ejemplo, nosotros dijimos, esto es el global, acá estoy metiendo a todos los pacientes. Pero bueno, sabemos que por ahí una técnica no puede beneficiar a todos. Por ahí algunos benefician más y otros menos. Entonces, uno de los pacientes o uno de los objetivos o grupos de pacientes a evaluar son los obesos. ¿Por qué? Porque los obesos, por un lado, sabemos que tienen la sarcopenia, que muscularmente tienen sarcopenia relativa, sabemos que son pacientes que están muy miopáticos, sabemos que son pacientes que tienen un componente extratorácico muy grande, sobre todo mucho abdomen que genera compresión diafragma, esa compresión del diafragma y se contrapone a la contracción diafragmática, y en su mayoría uno puede ver que son pacientes que tienen la frecuencia respiratoria levemente aumentada y eso se da porque tienen una capacidad residual funcional baja. Entonces, fíjense acá, en este gráfico son los pacientes que no son obesos, que fue discriminado por el índice de masa corporal. Cuando uno ve el azul, que serían los que no tienen cánula de alto flujo, los dos tienden a aumentar, pero cuando ve la diferencia, no, es un poquitito menos lo que aumenta con los que tienen alto flujo. Pero ¿qué pasa en los obesos que tienen, que están en Winning por traqueotomía, que están traqueotomizados por Winning dificultoso y que tienen alto flujo? Fíjense el comportamiento que tienen. Estos pacientes que son los obesos, la línea verde
muestra cómo va bajando la fracción de engrosamiento en estos pacientes. En cambio, en los pacientes obesos que no tienen alto flujo, va aumentando. Y creo que esto es uno de los beneficios mayores que podemos ver. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al tener un flujo inspiratorio alto, porque lo otorga el respirador o el herbo, cualquier sistema de alto flujo, lo que hace es disminuir la fuerza que tenga ese paciente para meter. Entonces, de alguna manera, le está bajando la carga inspiratoria de ese paciente. Y se ve en los pacientes obesos. Así que en este grupo uno puede ver una diferencia, vuelvo a repetir, por ahí no es significativo ni es el principal objetivo del trabajo, pero sí uno puede discriminar y saber en qué población podría beneficiar utilizar cánula de alto flujo. Y por otro lado, que se comportan de una manera muy similar son los pacientes débiles. Nosotros los que tienen debilidad muscular adquirida de la terapia intensiva son otro grupo de pacientes en los cuales, si están débiles, no tienen fuerza inspiratoria. Y fíjense qué pasa, o tienen un comportamiento muy parecido. Aquellos pacientes que tienen un MRC bajo, que es como diagnosticamos la debilidad muscular adquirida de la terapia intensiva, los pacientes con cánula de alto flujo tienen una relación temporal o una tendencia temporal a disminuir la fracción de engrosamiento. Igual, fíjense de vuelta acá, si uno mira solo la última medición, los dos están iguales, pero los que no tengan cánula de alto flujo están cada vez aumentando más la fracción de engrosamiento. Y si aumenta la fracción de engrosamiento manteniendo una frecuencia respiratoria normal y una expulsión normal, quiere decir que están haciendo más esfuerzo para respirar en el tiempo. Entonces, otro grupo de pacientes que se puede beneficiar son los pacientes que tienen debilidad muscular adquirida para bajar la carga respiratoria. Una cosa que es fundamental para entender este gráfico está, digamos, expresado la relación que hay, porque uno tiene que entender que una sola medición no sirve, uno tiene que entender el contexto clínico del paciente y cómo se comporta. Si yo, por ejemplo, veo solo la fracción de engrosamiento y no sé cuánto excursiona, bueno, no es lo mismo que un paciente aumentó la fracción de engrosamiento y bajó la excursión, quiere decir que ese paciente está haciendo más esfuerzo y excursiona menos, con lo cual son pacientes que no tienen un trabajo respiratorio óptimo. En cambio, si yo bajo la fracción de engrosamiento y la excursión aumenta, y la fracción, digamos, y la excursión diafragmática en un paciente ventilando espontáneamente es directamente proporcional al esfuerzo y al volumen que inhala. Con lo cual, si el esfuerzo baja y la excursión aumenta, quiere decir que estoy metiendo más aire, con lo cual estoy haciendo menos trabajo y bajo el trabajo respiratorio. Y esto es una cosa que es muy importante. Fíjense que no hay una correlación entre todo esto. Y esto lo que evalúa es la fracción de engrosamiento con la frecuencia respiratoria, con lo cual sigue marcando que la frecuencia respiratoria por sí sola no es un buen marcador para ver la actividad diafragmática o el esfuerzo. Pero cuando uno evalúa, por ejemplo, este gráfico, son todos los pacientes, cada uno de los números, en donde evalúa la fracción de engrosamiento en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas vemos lo que es la fracción de engrosamiento. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Yo veo que la mayoría de los pacientes se encuentran de la línea punteada vertical hacia la derecha, con lo cual la fracción de engrosamiento fue aumentando en el tiempo. Esto es el delta, ¿sí? Todos fueron aumentando, pero fíjense que se mantuvieron en la línea cero, o sea que aumentó la fracción de engrosamiento sin aumentar la excursión diafragmática, con lo cual excursiona lo mismo y hay más engrosamiento, tiene que estar haciendo más trabajo respiratorio. Obviamente, como siempre hay un outlier, por ejemplo el paciente de cama 10 sin alto flujo está en un trabajo relativamente óptimo. ¿Y qué pasa con estos mismos pacientes cuando le pones cánula de alto flujo? Bueno, acá se pueden ver, fíjense cómo la distribución pasó de ser que estar todos en la línea de base hacia la derecha, están casi en su mayoría por arriba de la excursión diafragmática y van a ver que tenemos un buen porcentaje, casi un 60% de pacientes que o mantuvieron la fracción de engrosamiento o la disminuyeron, pero aumentó la excursión diafragmática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes están excursionando más, haciendo menos esfuerzo. Esto tiene que ser trabajo respiratorio. De hecho, está validado la fracción de engrosamiento como directamente proporcional al trabajo respiratorio. Pero bueno, lo que se puede ver acá, que en estos pacientes, por lo menos en esos 6, aumentó la fracción de la excursión diafragmática disminuyendo la fracción de engrosamiento. Por ende, ¿qué podemos sacar de este trabajo? Obviamente, como le digo, no puede tener un valor significativo porque el peso del estudio es bajo, porque tenemos bajo N, es solo fisiológico para demostrar qué es lo que pasa a estos pacientes y lo que vimos que la fracción de engrosamiento al final del protocolo
Si uno toma una sola medición, fíjense que tienen menos fracción de engrosamiento los pacientes con el alto flujo de oxígeno por traqueostomía. Es un 29% versus un 32%. Cuando uno mira el delta, TDI es la sigla en inglés de la fracción de engrosamiento, hay una tendencia temporal a disminuir con la aplicación de alto flujo por traqueostomía. Cuando uno valora la frecuencia respiratoria y el score de luz que mira aireación pulmonar, no hubo variaciones, con lo cual, ¿qué significa? Que la mayoría mantuvo una frecuencia respiratoria similar al patrón respiratorio con el cual salió de la prueba y no cayó el score de luz, con lo cual no hay colapso pulmonar en cierta manera o no hay pérdida de la aireación pulmonar. Como les comenté antes, la frecuencia respiratoria no tiene ninguna correlación con el grado de fracción de engrosamiento. Y después, digamos, es más efectivo para disminuir la fracción de engrosamiento cuanto más alto es el índice de masa corporal. ¿Qué significa? Cuanto más obesos son, la cánula de alto flujo le da mayor beneficio a los pacientes. Y por ende, en los pacientes también que tienen la debilidad adquirida de las unidades de cuidados críticos, la fracción de engrosamiento disminuyó un 10% versus el grupo Tracking T aumentó un 65%. Así que creo que estos son los resultados que podemos sacar, por lo menos de la corta, digamos, de los pocos pacientes que metimos en el trabajo. Muchas gracias.